Advertencia. Este vídeo contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este vídeo. Recomendado para mayores de 16 años. Trigésimo capítulo, verdad expuesta. Los vítores sacudieron el edificio incluso ahora. La embriagadora emoción de la demostración de artes marciales mágicas que acababa de concluir en el estadio de Iblis seguía siendo fuerte. Incluso ahora flotaban rastros de maná, restos del asombroso intercambio mágico. Los vítores apasionados de la audiencia resonaron en el lugar. Para ellos, era como si la demostración continuara. No hubo palabras de elogio ni voces de asombro. Solo hubo fuertes vítores como si se hubiera producido una explosión de sonido. La demostración de artes marciales mágicas fue solo una parte del programa destinado a amenizar el torneo, pero todos sintieron que el nivel de la demostración de este año estaba por encima de los de años anteriores. La impresionante y acalorada exhibición había fascinado a casi todos en el lugar. Y el estruendoso aplauso continuó durante un rato incluso después de que los 7 maestros mágicos salieron del escenario. Por supuesto, también hubo algunos que se preguntaron sobre el maestro mágico enmascarado que se había destacado por encima del resto. Pero al final, fue descartado como plausible para un maestro mágico de Alfa, la nación que había logrado más de las 7 naciones. Y luego estaba el frenesí general en la audiencia que barrió con todas las preguntas. Hoy día el poder de un maestro mágico era el poder de la humanidad. Y cuando se muestra magia a ese nivel, incluso si uno no está familiarizado con la magia, la amenaza de los Fins se siente muy distante. Fue una negligencia nacida de la inocencia que no asumió la responsabilidad. Alguien con un punto de vista cínico diría que la audiencia simplemente quería confiar en la seguridad de que su mañana sería tan pacífico como el de hoy. Por eso los ciudadanos dieron una calurosa bienvenida a la existencia de maestros mágicos que poseían un poder mucho más allá de ellos. La audiencia daría la bienvenida incluso a alguien capaz de una demostración tan abrumadora de poder siempre que les permitiera olvidar la amenaza de los Fins. Aparte de eso, si la demostración tuviera un ganador, la mayoría de los votos irían sin lugar a dudas a ese maestro mágico enmascarado. Si bien hubo algunos fallos, cualquiera que haya visto la demostración podría decir que el maestro mágico enmascarado, Alus, tenía una cantidad abrumadora de maná y una construcción mágica precisa. Además, estaba claro quién había poseído a Minerva durante más tiempo y había desatado los hechizos más poderosos. Sin embargo, aquellos con una comprensión más profunda de la magia podrían leer un poco más sobre lo que había sucedido. Al final de un pasaje diferente a los que conducían a las gradas regulares, se podía acceder al último piso del estadio, lugar donde solo se permitía a los privilegiados. Y ahora mismo, se podía ver a 3 personas caminando triunfalmente por este pasaje. Delante y detrás de ellos había maestros mágicos de alto rango que actuaban como guardaespaldas, manteniendo los ojos abiertos ante cualquier amenaza. La belleza que caminaba alegremente al frente fue lo primero que la mayoría notó. Ella era la gobernante de Alfa, Ciselnia Ilalseit. Su largo cabello negro se balanceaba suavemente hacia adelante y hacia atrás, hablando mucho de su dignidad. Desde la demostración, había tenido un salto en su paso, como si le hubieran salido alas. Detrás de ella estaba el gobernador general Beric y una Leti algo ceñuda. Ese maestro mágico de Hidrange es una mala noticia. Dakia Agnois, no. ¿Ha oído algo sobre ella, gobernador general? Preguntó Leti. Solo rumores. Pero si vas a decir tanto, debes ser bastante hábil. En serio. ¿No te diste cuenta? ¿Crees que mis sentidos son tan agudos como los tuyos o los de Alus? Bueno, creo que al menos estoy lo suficientemente en forma para mi propio trabajo. Respondió Beric. Eso es solo negligencia, ya sabes. Deberías dejar de hacer todo ese papeleo y mover tu cuerpo en primera línea. Simplemente me interpondría en tu camino. Aprendí para que soy adecuado hace varias décadas. Dijo Beric. Miró su uniforme, se tensó sobre su exceso de flacidez y sonrió con ironía como si aceptara que podía soportar hacer un poco más de ejercicio. A pesar del ambiente relajado, el ceño de Leti permaneció fruncido. ¿Ella realmente era tan mala?, preguntó Beric. Ali logró lidiar con ella, pero ese último hechizo fue una mala noticia. Eso es terriblemente vago. ¿Qué cree que soy, gobernador general? ¿Algún tipo de nerd mágico como Ali? Leti negó con la cabeza, pero no era como si no entendiera el punto de Beric. Sabía que su explicación era ambigua.
Ella confió en sus sentidos cultivados a través de sus misiones en el mundo exterior para detectar los peligros, pero era prácticamente puro instinto. Durante los momentos finales de la demostración, a Letty se le puso la piel de gallina por un peligro que nunca pasaría por alto en el mundo exterior. Era difícil expresarlo con palabras, pero hizo todo lo posible por explicárselo a Beric. Bueno, es un poco diferente a la magia que uso. Supongo que su propósito es diferente. Definitivamente no es un hechizo que usarías en una demostración. Es como un tabú, supongo. No puedo ignorar eso. Es solo un ejemplo. Los tabúes eran hechizos que estaban prohibidos a nivel nacional. Su uso y adquisición estaban prohibidos para todos. Mirando hacia atrás a través de la historia, la magia siempre se había desarrollado con el objetivo de eliminar a los Finns en mente. Pero en el pasado, no había reglas para investigar la magia, por lo que había sido un campo caótico y sin ley. Cuando era difícil probar cosas usando Finns, la letalidad y el poder de los hechizos se determinaban usando humanos. Como resultado, se desarrollaron muchos hechizos que mataron indiscriminadamente a gran escala. A estas alturas, casi todos fueron designados como tabú. En pocas palabras, los tabúes eran hechizos que tenían el potencial de ser más letales para los humanos y los Finns. Además, los hechizos que se consideraron inhumanos o que conllevaban un riesgo extremo fueron etiquetados como tabú. Por supuesto, una investigación tan despiadada e imprudente había contribuido mucho a la magia moderna. El presente se había construido sobre la oscuridad del pasado. Considerando todo esto, Letty estaba diciendo que esta maestra mágica se estaba entrometiendo con hechizos en la zona gris, cerca de lo que sería etiquetado como tabú. Por eso Beric la presionó para obtener más información con una mirada severa. Dime más. No es el tipo de tabú en el que estás pensando. Estoy hablando de cómo surgió el hechizo. Tus explicaciones dependen demasiado del instinto. No te estoy pidiendo que entres en los detalles crudos como lo haría Alus, solo explícalo para que pueda entender. Oh, está bien, la composición de la magia difiere ligeramente de una nación a otra debido a las tradiciones, así como a sus fortalezas y debilidades. Si bien existen diferencias en sus tendencias, todos se acercan a la magia tratando de perfeccionarla lo mejor que pueden. Sí, eso lo sé. Al introducir su propia fórmula mágica, es posible alterar el fenómeno mágico para darle varios usos, como defensa u ofensiva, lo que lleva a su desarrollo para uso militar. Y a luchar por la magia perfecta que nos permitirá controlarla libremente, la magia que usan los Finns es una de sus formas ideales. No es que eso sea algo que podamos decir en público. Veo que has hablado de esto con Ali. Bueno, eso es correcto. Lo que sentí fue una señal de peligro proveniente de esa forma de pensar. Más específicamente, el hechizo que la mujer estaba tratando de armar se sentía como si estuviera construido sobre la misma base que los hechizos que hoy se consideran tabú. La construcción de los hechizos de entonces pasa por un proceso único. Incluso si no está designado como tabú, escuché que muchos hechizos de esa época pueden ser útiles bajo ciertas condiciones. No sería extraño que Dakia Agnois fuera una usuaria de tal magia. Beric sintió que no era del todo imposible. Pero Letty solo suspiró y negó con la cabeza. No, esto no estaba en el nivel de algo inusual. Estaba al nivel de ponerme la piel de gallina. Sin mencionar que Ali usó un hechizo tan avanzado para sobreescribirlo. Usó Fénix, un hechizo que ni siquiera figura en la enciclopedia de hechizos. Probablemente lo eligió porque era el hechizo más fácil que podía sobreescribir su fórmula. Ese tipo de magia de invocación tiene requisitos de información muy detallados, pero teniendo en cuenta que la magia original era tan diferente, tiene sentido. Ya veo. Entiendo lo que intentas decir. Al parecer, Hidrange tiene unas bajo la manga. Reflexionó Beric. No se supone que sea posible manipular deliberadamente las clasificaciones, pero eso solo está reservado para las clasificaciones más altas. Es posible ajustar un rango más bajo restringiendo la eliminación de Finns. Esa mujer probablemente sea realmente peligrosa. Letty apartó la mirada de Beric para mirar la arena de abajo, donde se estaba limpiando el escenario después de la demostración. El último objeto en el escenario. Minerva, la reliquia todopoderosa, estaba siendo llevada bajo fuertes medidas de seguridad. Letty y Beric observaron sin decir palabra mientras abandonaba el escenario. Cuando de repente. Realmente disfruta con temas peligrosos como ese, ¿no es así, señorita Letty? Cisenia había hablado desde el frente del grupo. La gobernante estaba de muy buen humor y se había dado la vuelta para caminar hacia atrás como una niña. Sus pasos eran tan ligeros como siempre. Abrió, luego cerró el abanico en su mano, como si estuviera jugando con él, y mostró una sonrisa traviesa. ¿Alus es el número 1, y no es algo bueno? Podías escuchar los vítores por él incluso desde aquí.
Nunca imaginé que se sentiría tan bien tener un maestro mágico de alfa brillando en el centro de atención. Siento que incluso puedo aceptar el comportamiento grosero de Licie con un corazón generoso. Me alegro que se sienta así. Sin embargo, Beric no podía compartir la exaltación de Ciselnia. Después de todo, esto era principalmente una farsa destinada a animarla. Los gobernantes que asistieron a la conferencia de gobernantes ya deberían tener una idea de quién era ese maestro mágico enmascarado para empezar. Pero al hacer que Alus participara en esa farsa, podría haberle demostrado su lealtad. Eso pondría un freno a aquellos que esperaban tomar a Alus por sí mismos usando el hecho de que él era un estudiante. Al mostrar el poder de Alus, también pudo elevar la moral de los estudiantes. Y si eso ayudó al segundo instituto mágico a ganar el torneo, entonces no era tan malo. Bueno, está bien. Con todo tipo de cosas a considerar, la respuesta de Beric salió bastante aburrida. Pero con su estado de ánimo muy alto, Ciselnia le restó importancia con una sonrisa, ¿o no? ¿Qué? Parece que tienes algo que quieres decir. Al ver sus sienes temblar, Beric se aclaró la garganta y rápidamente dijo, sí, como es de esperar de Alus. Podría ser una demostración, pero solo los únicos de otras naciones serían un enfrentamiento adecuado para él. Por supuesto. Ciselnia asintió con la cabeza, con las mejillas hinchadas de orgullo. Luego los cubrió con sus manos pálidas para evitar mostrar una expresión desagradable. Podría haber estado sonrojada por una sensación de superioridad, pero su alegría estaba lejos de ser común. Esta fue la primera vez que Letty, e incluso Beric, la vieron mostrando una linda sonrisa acorde a su edad. Si no hubiera sido por Alus, esto no habría sucedido, pensó Beric para sí mismo. Pero después de haber logrado animar a la gobernante malhumorada, un peso cayó de sus hombros. Debo agradecer a Alus por haberlo hecho seguir con mi egoísmo. Señaló Ciselnia. Probablemente no se quejaría por algo como esto. Dijo Beric. Espero que no. Ciselnia atenuó su inocente alegría y se dio la vuelta una vez más, con una expresión perturbada. El silencio cayó sobre los tres por un tiempo. Cuando apareció la salida, Ciselnia pareció recordar algo y miró en esa dirección. Al poco tiempo, la silueta de una mujer apareció en la luz blanca que se filtraba por la salida del estadio. La mujer les dedicó una sonrisa. Llevaba un vestido de delantal familiar. Dando la bienvenida a su maestra Ciselnia, Rain le hizo una elegante reverencia. Junto a ella esperaba un coche negro mágico. Escuché los informes, Rain. Unos minutos más tarde, en el coche mágico que se deslizaba por el suelo, Ciselnia le habló a Rain con voz digna. Debería haber regresado de su misión de infiltración en Balmes, pero no mostró signos de agotamiento. Pero lo que habló en un tono cortés cambió por completo la atmósfera dentro del automóvil. La realidad de la que hablaba Rain era tan aberrante que excedía con creces la imaginación de Ciselnia. Si bien en general era lo que Alus había anticipado, la conmoción que sintió al tenerlo confirmado fue extraordinario. Se hundió aún más cuando Letty palideció ante la noticia. Cuando el hotel en el que se alojaban apareció a la vista, Ciselnia se estaba devanando los sesos para pensar en planes, y su expresión adoptó la de un gobernante veterano realista. Beric, la situación ya superó las expectativas, ¿no es así? Sí, aunque es difícil de creer. Sin embargo, la situación es realmente grave. Debemos hacer un movimiento lo antes posible. Beric se tapó la boca con su gruesa mano mientras comenzaba a sudar frío. Aún no era demasiado tarde, pero podía imaginarse la desesperación en su mente. Solo entender eso es más que suficiente, Beric. Si esta es la situación, entonces está claro lo que debemos hacer. Lo tomaré de aquí. Realmente me alegro de haber llevado a la señora Letty conmigo. Dijo Ciselnia en un tono casi extrañamente tranquilo. No era como si no entendiera la situación en la que se encontraban. Lo entendía, pero la comprensión no se había asimilado del todo. Para ella, el mundo exterior era solo otro factor en el juego. Todo para controlar libremente el mundo, administrar la nación y apoderarse del futuro de la humanidad a través del juego de mesa que era la política internacional. Esa fue una clara señal de su falta de sentido común, pero debido a su capacidad para mirar todo de manera racional y con la cabeza fría, se destacó como jugadora en ese juego. El coche mágico que transportaba a los cuatro se detuvo suavemente frente al hotel. La primera en salir por la puerta cuando se abrió automáticamente fue Ciselnia. Sin siquiera volverse para mirar atrás, caminó majestuosamente hacia el vestíbulo. Las comisuras de su boca estaban ligeramente levantadas, dando una impresión astuta. A veces ni siquiera Alus tenía ni idea de lo que estaba pensando, y después de esto, elaboraba planes para este juego en ese sublime cerebro suyo. Podría interpretarse como serio y valiente, pero sería difícil para cualquiera leer la verdad detrás de él. Sin embargo, definitivamente era una representación de la extraña profundidad y complejidad de su intrincada personalidad.
Rain, haremos los preparativos. Haz el llamado a los funcionarios de alto rango de todas las naciones que se han reunido aquí. Usaremos el último piso de este hotel. Una vez que se completen los preparativos, llama a Alus. Entendido. Fufufu, es fácil mover a aquellos que no tienen voz. El problema es cuánto se entrometerán los otros gobernantes. Pero, bueno, no es que tenga la intención de dejarlos. Por último, está Alus. Me pregunto si Rain será suficiente para satisfacerlo. Dijo Ciselnia con una sonrisa inocente. Era como si estuviera ardiendo silenciosamente con un espíritu de lucha, a punto de entrar pronto en su propio campo de batalla personal. Alus no era la única a punto de ser arrastrada a algo que no era bueno. Asterisco asterisco asterisco. Sir Alus, hay trabajo que hacer. Dijo Rain, que se había presentado en la habitación de hotel de Alus, con una ligera sorpresa frente a la puerta que se había abierto antes de que ella pudiera llamar. Lady Ciselnia te está llamando. Dame un momento. Dijo Alus. Regresó a su habitación y se preparó rápidamente. Sin seguir obedientemente a Rain sin siquiera saber a dónde iban, Alus dijo sarcásticamente, entonces, ¿cómo fue tu recado? Creo que Lady Ciselnia se lo explicará más tarde. Rain sintió que su corazón se saltaba un latido. ¿Cuánto había visto a través? Mientras pensaba esto, se concentró en relajar sus mejillas temblorosas de una manera que él no se daría cuenta. Su ojo mágico, el ojo de la providencia, le dio extraordinarias capacidades de recopilación de información, hasta el punto de ganarle el título de Ojo de Alfa. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse si sus poderes deductivos excedían los de ella. Rain sintió que lo había jugado bien, pero Alus no mostró ningún cambio. En todo caso, su sarcasmo era principalmente un medio para desahogarse. Pero desahogarse con la sirvienta de Ciselnia no tenía sentido. Sin embargo, Alus pensó que parecía que la advertencia que le había dado no había sido suficiente. Si eso fue todo lo que hizo falta para que ella lo olvidara, no había sido muy impactante. Tendría que darle una advertencia mucho más impactante si quería encerrarla por completo. Dicho esto, teniendo en cuenta la magnitud del problema que estaban a punto de hacerlo enfrentar, nadie lo culparía por unas pocas palabras duras que lanzara. Pero aún no se había decidido nada, así que todavía era imprudente asumirlo, pensó Alus, mientras seguía a Rain escaleras abajo y se dirigían a la puerta trasera del vestíbulo. Tal vez habían sacado a la gente, porque ni siquiera había una recepcionista en la recepción. Más adelante en el pasillo había varias máquinas flotantes como la que había usado Letty. Estaban conectadas directamente a los pisos superiores donde se alojaban los VIP. Rain deslizó su pase y activó la máquina. En poco tiempo, la delgada tabla en la que estaban Alus y Rain comenzó a elevarse sin hacer ruido. Alus se apoyó contra una pared transparente con los brazos cruzados. El gobernador general también estará presente. Sí. Lady Letty también ha llegado. Alus sintió un fuerte dolor de cabeza después de escuchar esa respuesta. Solo deseaba que este dolor se pudiera convertir en daño mental como en los campos de entrenamiento. Asterisco asterisco asterisco. ¿Y cuánto se espera que esperemos, Lady Ciselnia? Mientras Alus se dirigía a la habitación, un hombre que vestía el uniforme de los funcionarios de alto rango de alguna nación habló con una clara irritación en su tono. Tenía una expresión amarga en su asiento en la esquina de donde se unían dos mesas. En esta sala de reuniones, las mesas se habían dispuesto para formar un rectángulo. Sentados en las sillas alrededor de las mesas estaban los gobernantes de las diversas naciones, junto con los gobernadores generales, todos con una atmósfera seria que se cernía sobre ellos. Para algunas naciones, funcionarios de alto rango en posiciones cercanas tomaron el lugar de gobernantes que no podían estar allí. Incluso si era la gobernante de Alfa quien los había convocado, todavía era tan temprano que era cuestionable llamarlo mañana. Por supuesto, eso hizo que fuera más probable que se tratara de una situación grave, pero hasta ahora no había habido explicaciones. Todos llevaban su insatisfacción en la manga. El hombre que había hablado era solo alguien que finalmente había perdido la paciencia. Por favor, espere un momento. Todavía estamos esperando que llegue uno más. Solo tomará más tiempo si comenzamos sin él. Ciselnia, que había convocado esta reunión de emergencia, no se inmutó en lo más mínimo ante las miradas que se dirigían hacia ella, mientras trataba con elegancia al hombre irritado. El tema aún no ha sido revelado, pero la mayoría de los presentes asumió que tenía que ver con el reclutamiento de estudiantes. Todos los gobernantes y funcionarios de alto rango con una mano en la política sabían que las restricciones sobre el reclutamiento de maestros mágicos en el torneo se habían suavizado en la última conferencia de gobernantes. Era natural que Alfa se opusiera con vehemencia a esto, ya que el actual clasificado número 1 también era un estudiante, pero las otras naciones no estaban planeando anular esa decisión. Finalmente,
El sonido de un golpe en la puerta sonó a través de la habitación. Al ver al más grande maestro mágico aparecer en la puerta, los gobernantes y otros VIP intercambiaron miradas, como si supieran que esto iba a suceder. Alus, quien estaba en el ojo de la tormenta, simplemente tenía una expresión molesta. Dejó a Araín y se situó detrás de Ciselnia. «Eres una arpía», murmuró en voz baja para que solo ella pudiera escuchar, pero ella simplemente lo ignoró. «Ahora bien, finalmente estamos todos reunidos, así que comencemos». Alus pudo escuchar a los demás comenzar a moverse, y con eso, miró a su alrededor. Por lo que podía ver, los gobernantes reunidos eran Licie de Rusalka, Ciselnia y Oltal de Balmes. No todos los gobernantes estaban presentes, pero si su memoria no le fallaba, Aorge Maison Geco Pérez de Iblis también estaba aquí en la mesa. Además de ellos, había gobernadores generales y funcionarios de alto rango que ocupaban el lugar de sus gobernantes. Con la urgencia de la invocación, se permitió a los maestros mágicos entrar en la habitación como guardias. Pero los únicos dígitos únicos aquí aparte de Alus eran Letty y Jan, que estaban detrás de Licie. La mirada inocente habitual de Letty desapareció de su expresión, ya que simplemente se quedó allí sin moverse. Incluso el atrevido, o más bien insolente, Alus no podía entablar una conversación con ella sin preocupaciones. Sentada frente a Alus estaba Ciselnia, y frente a Letty estaba Beric. Los dos tenían documentos de aspecto importante sobre la mesa ante ellos, y Alus nunca antes había visto expresiones tan conflictivas en sus rostros. La atmósfera a su alrededor también era lo suficientemente tensa como para hacer que sus rostros parecieran pálidos. Ciselnia tenía una sonrisa burlona en su rostro, pero el abanico en su regazo permanecía firmemente cerrado. Después de una breve pausa, habló deliberadamente. Esta es una situación urgente, por lo que omitiré cualquier prefacio. Sin embargo, aunque la información que me ha llegado está casi confirmada, todavía no tenemos una idea completa de la situación, así que... Era como una espada fría. Al darse cuenta de que esta reunión... Sentada junto a Oltal había una anciana general. Sus ojos, abiertos de par en par por la sorpresa, se volvieron lentamente hacia Oltal como para confirmar su expresión. Su gesto parecía decir que ella también había sospechado algo, pero no tenía pruebas. Una sola gota de sudor corrió por el rostro de Oltal. Al ver que Oltal dudaba en hablar, los otros participantes hablaron para confirmar la verdad. ¿Cuál es el significado de esto, Lord Oltal? Para ser sincero, ni siquiera tengo idea de por qué nos llamaron aquí. ¿Es como dijo Lady Ciselnia? ¿Sabes algo? Frente a las miradas, Oltal apretó los labios. ¿Seguramente no podrían saberlo? No, era Ciselnia, había una posibilidad de que ocurriera. Sus dudas y malestar lo estaban quemando por dentro. En primer lugar, necesitaría saber qué sabían. Su camino de escape ya estaba cortado, o podría jugar con calma, podría reírse. Trasiego desesperadamente su cerebro, Oltal observó a los otros en silencio durante la breve pausa. Finalmente, Ciselnia, que se había cansado de su actitud, dejó escapar un suspiro algo depresivo. Ya veo. Entonces permítanme decirles a todos lo que sé. Quizás entonces Lord Oltal podrá recordar. Si me equivoco en algo, puede corregirme. Después de todo, el gobernador general Beric y yo podríamos estar malinterpretando las cosas. He entendido. Añadió Oltal rápidamente. Sin pausa, Ciselnia abrió su abanico, cuando comenzó su juego de caza depredadora. Primero, Balmes inició una nueva operación de recuperación hace 2 meses, ¿no es así? Y envió una operación a gran escala. Continuó sin esperar la reacción de Oltal. Por lo que escuché, esa fuerza incluía también el dígito único de Balmes. No hay duda de eso, ¿verdad? ¿Qué hay de eso? Oltal respondió con cuidado. Sus puños estaban firmemente apretados sobre la mesa. Sin embargo, la siguiente declaración de Ciselnia aplastó fácilmente la astuta respuesta del político. Ya recogiste sus restos. Los sonidos de golpes y sillas en movimiento se escucharon en toda la estancia. Una perturbación en forma de ruidos llenó la habitación. Oltal, a quien le habían dicho la verdad, no era el único con los ojos bien abiertos. Licie y los demás asistentes también estaban igual. ¿Cuál es el significado de esto, el Lord Oltal? ¿Qué está pasando? La mayoría de las personas que alzaron la voz ya habían perdido la calma. El rostro de Oltal se puso terriblemente pálido mientras intentaba responder a Ciselnia con voz serena. ¿De qué está hablando, Lady Ciselnia? Nuestras fuerzas están en medio de una operación incluso ahora. Sin mencionar que la misión no es solo acabar con los Finns, sino también recuperar una región que está llena de ellos. No es extraño que eso continúe durante 2 meses. Por vergonzoso que sea admitirlo, Balmes carece de maestros mágicos.
Ciselnia contuvo su sonrisa mientras Oltal respondía, manteniendo un rostro inexpresivo lo mejor que pudo, y luego habló con frialdad. Como dije, puede que no tengamos todos los detalles, pero tenemos evidencia concluyente para respaldar esta información. Por lo que he oído, ha enviado fuerzas adicionales después de la principal. Así que escuchémoslo. ¿Cuándo fue el último contacto que tuvo con alguna de estas fuerzas? Si no puede responder a esta pregunta, es posible que nuestra nación tenga que enviar inquisidores. Gobernante o no, no se puede permitir interferir con otra nación. Pero una amenaza de fins que excede lo que su nación puede manejar se puede dejar sin supervisión. Permítanme aclarar esto ya no es solo un problema de Balmes. Esto puede interpretarse como una traición contra toda la humanidad. Oltal tragó saliva. Incluso si ese fuera el caso. Ciselnia interrumpió a Oltal y continuó girando el cuchillo. El enjambre de Fins con al menos 6 Fins de clase ha acabado con las fuerzas de Balmes. No, hubo un sobreviviente, no. Pero, de nuevo, ya falleció, por lo que un retornado sería más preciso. Como supiste. Se apresuró a organizar una unidad de reconocimiento, pero también perdió el contacto con ellos. Hasta ahora hay alrededor de 400 bajas de maestros mágicos, pero el mayor problema es que no ha recuperado ninguno de sus restos. ¿Qué está pasando aquí? El hombre sentado frente a Oltal perdió la compostura y se puso de pie. Su voz era fuerte, con ira y miedo mezclados, sus emociones finalmente habían ido más allá del punto de ebullición. Este hombre con un cuerpo tan bien entrenado que podría confundirse con un oficial militar era el gobernante de Iblis, Aorge. Iblis compartía frontera con Balmes. Entonces, si la amenaza de Fins iba más allá de Balmes, naturalmente también llegaría a Iblis. Si la situación realmente era tan urgente, deberían haberle informado a Iblis y solicitar ayuda. En todo caso, después de haber tardado 2 meses, Balmes debería haber pedido ayuda a todas las naciones de su alrededor. Por eso había resentimiento en la voz de Aorge. ¿No lo entiendes? Si incluso una sola nación es derrotada por los Fins, podrán barrer todo el dominio humano con facilidad. Sus acciones escupen a la coordinación internacional y la alianza establecida para proteger a la humanidad. Si tienes alguna excusa. Aorge presionó el fallo con un tono áspero. Sin embargo, Lord Aorge, ahora no es el momento para eso. Ya estamos presionados por el tiempo. Con el argumento tranquilo y correcto de Ciselnia, logró calmar su ira, y el gobernante de Iblis volvió a sentarse, aunque el brillo en sus ojos permaneció severamente fijo en Oltal. Todavía no tenemos una comprensión precisa de la situación actual. Entonces, primero, debemos escuchar la verdad de su boca. Lord Oltal, no buscamos una disculpa. Ahora mismo debemos ocuparnos de este problema, también para la protección de Balmes. El rostro de Oltal estaba sombrío y su boca permaneció cerrada. Harta de su actitud, la general de Balmes hizo un movimiento repentino. Hizo una reverencia tan profunda que prácticamente se frotaba la frente contra la mesa y soltó con voz triste: este es el fracaso de su vida. Pensar que la situación se había salido de control. Lord Oltal y el gobernador general Gagaret mantuvieron la información oculta, pero... Lord Oltal, si lo que dice Lady Ciselnia es cierto, entonces nuestra nación ya está acabada. No se dejó intimidar por la mirada de odio de Oltal, e hizo un llamado desesperado con una expresión desgarradora. Incluso entonces, Oltal no hizo nada, como si estuviera de mal humor. Al ver esto, Ciselnia lo miró con lástima, como si fuera un niño haciendo un berrinche. Parece que no comprende la gravedad de la situación en absoluto, Lord Oltal. Varios de los gobernantes y funcionarios de alto rango sintieron que, si bien la situación era apremiante, no era tan mala como podría serlo. Sin embargo, no recuperar los restos de maestros mágicos después de una batalla con una clase A fue una omisión grave. Los Fins se volvieron más fuertes al comerse a las personas y absorber su maná. Peor aún, los maestros mágicos tenían más maná que la gente normal, por lo que los Fins podrían incluso subir en clase. Casi no hubo registros en la historia de que los Fins se comieran a un dígito único. La única excepción fue el detonante de la gran calamidad de hace 50 años. Fue un incidente horrible, todavía fresco en la memoria de la humanidad, pero esta situación seguramente era aún mejor que eso. En comparación con entonces, la tecnología mágica había avanzado, y ahora había una docena de veces más maestros mágicos. Incluso si no se pudo manejar en ese momento, en la actualidad ha habido varios avances en AR y técnicas. La humanidad había sido rechazada por los Fins, pero últimamente habían comenzado a contraatacar. Dicho esto, la cooperación entre las naciones sería necesaria, pero aún no era demasiado tarde. Las personas con ese tipo de optimismo pronto recibirían una buena dosis de realidad. Todavía habría tenido una oportunidad si hubiera hablado cuando se enteró, Lord Oltal. ¿Sabe acerca de los devoradores?
Escuché que hay uno entre los clase A. Un devorador. Ese seguro que no. La conmoción que generó ese nombre fue a un nivel diferente al anterior. Especialmente para aquellos que supieron de la calamidad en el pasado. Al fin que había causado ese incidente se le había dado el nombre de devorador, y era conocido como el peor de los peores. La habitación quedó tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. En el momento siguiente, hubo algunos que no dijeron nada mientras sus rostros se ponían pálidos. Otros se estaban distrayendo, negándose a aceptarlo, y algunos golpearon la mesa con ira. El miedo y la desesperación ante la segunda venida de ese oscuro pasado hizo que los participantes de la reunión lanzaran miradas asesinas en dirección a Oltal por su responsabilidad en provocar esto. En cuanto a Alus, preferiría salir de aquí. Pero a diferencia de los demás reunidos en la habitación, no fue por miedo al fin. Si bien lo había anticipado, no pudo evitar querer detener esta gran catástrofe que estaba tomando forma y apareciendo ante él, si era posible. Incluso consideró la idea de crear un hechizo que lo hiciera invisible. Uno de los oficiales de alto rango le gritó a Oltal: bastardo. No hay excusas que compensen esto. Estaba tan molesto que se olvidó de tratar al gobernante de Balmes con el debido respeto. Otra persona intervino para mediar. Todavía no sabemos si esto es solo una aprensión infundada por parte de Lady Ciselia. Lord Oltal, permítanos escuchar la verdad de su propia boca. Luego habló a Orge. En cualquier caso, será inevitable enviar inquisidores para confirmar la verdad de la situación. Aunque para entonces podría ser demasiado tarde. Habiendo refrenado su furia, habló en un tono más tranquilo, aunque todavía amonestador. Balmes e Iblis eran naciones vecinas y tenían más interacciones políticas entre sí que con el resto de las naciones. La generación anterior de gobernantes tenía una relación de larga data, y deberían haber podido solicitar ayuda mutua. Oltal había terminado traicionando esa esperanza, ganándose la ira de Aorge, pero como se esperaba de un gobernante, reconsideró, viendo que no había nada que ganar con ello. Ese cuerpo robusto y una mente realista y racional personificaban a Aorge Maison Gekko Pérez, el gobernante de Iblis. Finalmente, el cabello y la barba de Oltal, que habían comenzado a ponerse blancos en los últimos días, se balancearon y murmuró: yo voy a revelar toda la información. Pero como gobernante de Balmes, simplemente actué para evitar que otras naciones intervinieran y convirtieran a Balmes en su marioneta. Soy consciente de que provocó una situación irreparable, pero, incluso entonces. ¿Cómo te atreves? Has traído peligro a las otras naciones, todo por tu propia vanidad. Con la admisión de Oltal, las críticas comenzaron a volar de más de una o dos personas. Fue la voz fría de Ciselnia la que cortó el acalorado abuso. Todos, les pido que lo dejen así. Podemos guardar la búsqueda de responsabilidad para el tiempo después de que se haya eliminado la amenaza. Una vez que volvió el silencio, Ciselnia se volvió para mirar detrás de ella. Alus, puedo pedirte que des una explicación sobre los devoradores. Todos los asistentes hicieron lo mismo y miraron a Alus. Este es el actual clasificado número 1, Alus Regin. Él está bien informado no solo sobre Fins, sino también sobre magia y otros temas similares. Será capaz de explicar con todo detalle mejor que Lord Oltal. Con todos los ojos puestos en Alus, ninguno de ellos mostró un rastro de desprecio. El número 1 de Alfa había estado envuelto en misterio hasta la conferencia de gobernantes. A estas alturas sabían que este chico había contribuido a todo tipo de desarrollos tecnológicos e investigación mágica, además de ser el mejor de todos los maestros mágicos. Sin embargo, los ojos de Alus estaban únicamente en Ciselnia, aparentemente preguntando si podía irse ahora en lugar de tener que hacer esto. La respuesta que recibió llegó en forma de una sonrisa silenciosa y perfectamente compuesta. Una sonrisa sarcástica preguntándole qué tipo de broma estaba haciendo. Con una expresión de súplica proveniente también de Beric, Alus no tenía a dónde escapar. Tomó la visión optimista de que solo se le pedía que diera una explicación, tratando de evitar que su mente fuera aplastada por su estado de ánimo harto. Ciselnia y Beric se deslizaron a los lados para dejar espacio a Alus en la mesa. Alus se rascó la parte de atrás de la cabeza, dio un paso adelante entre ellos y comenzó su explicación, por muy molesta que pudiera ser. Bien, entonces, permítanme ir directamente al tema. Estoy seguro de que lo primero que les viene a la mente cuando escuchan devorador es la existencia que provocó la calamidad del pasado. Puede que algunos de ustedes no conozcan los detalles de eso, así que lo explicaré brevemente. Primero, cuando un Fin se come a un humano, el propósito es absorber su maná y agregarlo a su fuerza. Los Fins no eran carnívoros que comían humanos como alimento para sobrevivir, recordó Alus a todos, y continuó, más específicamente, esto conduce a la activación de sus células sanguíneas y cosas por el estilo. Los Fins pasan por una evolución más dramática cuanto mayor es la calidad del maná y más maná pueden absorber.
Por eso, si falla un exterminio, es común dejar escapar al maestro mágico de mayor rango. Pero incluso si un Fiend es capaz de acabar con una unidad, solo puede comerse una o dos como máximo. La razón de esto es que lleva mucho tiempo convertir el maná en el suyo. Miró alrededor de la habitación. Además, se necesitan aproximadamente 12 horas para que el maná de un maestro mágico fallecido se disperse. Un Fiend intentará absorber tanto como sea posible durante ese tiempo. En resumen, un Fiend normal no es muy adecuado para digerir maná. Es por eso que tienden a priorizar perseguir a aquellos con grandes cantidades de maná de alta calidad. Alus se detuvo allí. La gran calamidad del pasado había sido causada por un Fiend clase SS que se abría paso en el dominio humano. Ese Fiend había devorado a los maestros mágicos enviados para cazarlo, y evolucionó a una velocidad vertiginosa, haciéndose cada vez más fuerte. Y a diferencia de los Fiends normales, podría comerse más de uno o dos, deleitándose con los restos de los maestros mágicos a un ritmo anormal. Al final, su interminable apetito le valió el título de devorador. En ese momento, las fronteras y regiones del dominio humano habían sido vagas y poco claras, convirtiendo los ejércitos y las cadenas de mando de las naciones en un caos. Y la situación había ido de mal en peor cuando el maestro mágico número 1 de aquel entonces murió en la batalla contra el devorador, lo que provocó que su maná fuera absorbido. Los hábitos de los Fiends eran una cosa, pero Alus probablemente no necesitaba explicar la situación internacional en ese momento a las personas en esta sala. Aunque miró a su alrededor para asegurarse de que seguían el ritmo. Por alguna razón, la habilidad de un devorador para darse un festín y absorber a sus presas está extrañamente bien desarrollada. Su equivalente del sistema digestivo humano ha sufrido una evolución anormal. Se estima que la cantidad que pueden comer es varios cientos de veces la de un Fiend normal, y aunque puede diferir según la calidad, lo más probable es que puedan absorber el maná de más de 100 personas al mismo tiempo. En términos generales, se estima que aumentan en al menos 2 clases después de cada batalla importante. Los rostros de los asistentes estaban temblorosos y pálidos. Para la mayoría de las naciones, un clase S ya era una amenaza para su supervivencia. Los Fiends de esta clase provocarían bajas extremas, e incluso entonces la victoria no estaría asegurada. El problema era que el nuevo devorador era de clase A cuando fue descubierto. Si desde entonces se hubiera comido a los maestros mágicos de Balmes y hubiera evolucionado, se verían obligados a asumir que había evolucionado 2 clases. En otras palabras, equivaldría a la clase SS de la calamidad del pasado. Con la habitación completamente en silencio, Alus continuó sin rodeos. Por supuesto, no podemos permitirnos el lujo de ser optimistas, pero aún es demasiado pronto para llamar a la situación desesperada. La calamidad devoró al número 1 de la época, pero las tecnologías y teorías sobre la magia aún no estaban desarrolladas en ese entonces, y su clasificación no se traduciría directamente a una moderna. Esta es solo una opinión personal, pero el número 1 en ese entonces probablemente sería un doble según los estándares modernos. Eso es lo mucho que se ha desarrollado el campo de la magia desde entonces. Una vez que cesaron los murmullos de los gobernantes y funcionarios, Alus continuó: por ahora, solo hay una cosa que es segura. Con la información que tenemos a mano, se debe suponer que el devorador es al menos clase S. Para ser franco, ni siquiera quiero considerar nada más alto, sería un dolor. Había algo sobre lo que se mantuvo callado a propósito. Y eso fue, al igual que la forma en que el estándar para los rangos de maestros mágicos había cambiado, también lo había hecho la clasificación de los Fiends. Pero no sería prudente decir eso aquí. Desde la calamidad, la cantidad de nuevos tipos de Fiends había crecido y ahora había más de 500 especies confirmadas. Cada año aparecían al menos unas pocas docenas de subespecies que diferían de las clasificaciones habituales, y la información sobre ellas se compartía entre las naciones. Los Fiends definitivamente estaban evolucionando a un ritmo mayor en comparación con el pasado. Si eso era porque se habían desarrollado nuevas técnicas para detectarlos, o porque la calidad de maestros mágicos, su comida, estaba mejorando año tras año, nadie lo sabía. Algunos opinaron que había un misterioso factor desconocido involucrado, mientras que otros teorizaron que era un crecimiento anormal debido al canibalismo. Alus había hecho conjeturas sobre el asunto, pero no había nada que pudiera señalar claramente y decir que era eso. De todos modos, los Fiends con la habilidad de absorber una gran cantidad de maná se llaman devoradores. Y hay algo sobre ese poder del que debo llamar su atención. Es algo que todavía es una teoría que no ha sido científicamente probada, pero debería ser útil. Todos esperaban lo que diría Alus con expresiones serias. La esencia es que, mientras que la capacidad del devorador para absorber grandes cantidades de maná es anormalmente alta, su velocidad evolutiva no es tan deslumbrantemente rápida. Por ahora, me gustaría que se olvidaran de Cronos, el devorador al que les recuerda esta situación.
En el proceso de evolución, los Finns reconstruyen su cuerpo y reemplazan su maná. Presten atención a lo primero, el proceso de rehacer su cuerpo. Si bien existen diferencias entre las especies, durante este tiempo el cuerpo de un Finn está indefenso contra el maná. Se supone que esto se debe a que el proceso de sustitución de la información de maná absorbida aún es inestable. Para un Finn normal, no lleva tanto tiempo debido a la cantidad que absorben, pero los devoradores absorben una gran cantidad de una sola vez, por lo que lleva más tiempo. La explicación de Alus había profundizado en información importante sobre cómo recuperarse de esta situación. En algún momento, todos se habían inclinado y estaban pensando mucho en el asunto. Por vago que haya sido, estaban empezando a ver posibles formas de afrontar la situación. Pero, al mismo tiempo, sintieron que tendría un gran costo. Alguien instó a Alus a continuar, y él asintió en respuesta. Cuanto antes se envíe una fuerza para eliminar la amenaza, mejor. Lo ideal sería buscar atacar mientras está descansando después de una comida. También se dice que los Finns se mueven más lentamente durante este tiempo. La verdad no está confirmada, y no hay garantía de que un devorador funcione de la misma manera, pero, de cualquier manera, uno debe apuntar a derribarlo antes de que pueda reconstruir su cuerpo. Entonces debería ser posible manejarlo. Con eso, Alus puso fin a su explicación. No parecía haber ninguna pregunta en su camino, así que dio un paso atrás. Mientras estaba en eso, nada le hubiera encantado más que dirigirse directamente a la puerta e irse. Apoyarse contra la pared cerca de la puerta era su forma de oponer resistencia. Las reacciones de los funcionarios que habían escuchado llegaron de todas las formas. Algunos se pellizcaron entre las cejas, frunciendo el ceño, mientras que otros sacudieron la cabeza con las palmas de las manos en la frente. Todos ellos hicieron todo lo posible por recuperar la calma. Pero no había forma de que pudieran relajarse después de escuchar las palabras de Alus. Una vez que las cosas se calmaron, comenzaron las discusiones. Deberíamos reunir una fuerza combinada en Balmes. Entonces deberíamos limitar los participantes a dígitos dobles y superiores. Comenzaron a surgir sugerencias, pero Cisenia habló con brusquedad, como diciendo que aún había más de qué hablar. Todos, estoy segura de que tienen muchas opiniones, pero primero deberíamos pedirle a Lord Oltal que aclare el panorama. Es mejor que compartamos información, sin mencionar que Balmes ha tenido conocimiento directo desde el primer incidente, así que estoy segura de que tienen información más detallada. Interpretando la falta de objeciones como aprobación para proceder, Cisenia volvió a mirar al gobernante de Balmes. Permítame preguntarle de nuevo, Lord Oltal. ¿Recuperaste los restos de los maestros mágicos que murieron luchando contra el devorador? Mientras Oltal gemía de resignación, todos los ojos se posaron en él al unísono. No fue como si lo hubieran arreglado de antemano, pero no hubo vacilación en su movimiento, como si estuviera perfectamente practicado. Por supuesto, todos iban en serio. Y no fue solo porque necesitaban información más detallada para formar un mejor plan. Incluso ahora deseaban que todo fuera solo una especie de malentendido. Incluso si eso no fuera cierto, al menos esperaban que dijera que recuperó todos los restos. Sin embargo, esa débil esperanza fue fácilmente aplastada. Oltal se mordió el labio en el lúgubre silencio y murmuró en voz baja, solo hubo un repatriado. Perdimos contacto con la unidad enviada a recuperar sus restos hace 2 semanas. ¡Ah! Un gruñido desesperado sonó, pero era el único sonido en la habitación. Ni siquiera hubo alguien que atacara a Oltal. Algunos habían estado pensando en cómo recuperarse de esta situación, pero cuando se enfrentaron a esta verdad, todo fue inútil. Sin mencionar que la mayoría de la gente aquí tenía poca experiencia en luchar contra Finns. Solo estaban presentes 2 gobernadores generales, incluido Beric. Pero entre los asistentes, una voz suave rompió el silencio en la habitación. Por cierto, ¿qué tan grande sería la fuerza que enviarías, Alus? Esa voz pertenecía a Cisenia, iluminando un solo camino en la oscuridad. Alus miró la parte de atrás de su cabeza y se detuvo brevemente a propósito. Era una pregunta unilateral y ni siquiera se volvió para mirarlo. Su voz tenía dignidad, pero su tono era terriblemente enérgico, casi como si estuviera disfrutando de la situación. Probablemente no estaba mirando en su dirección porque quería ver la desesperación hundirse en las expresiones de los demás. Ya se encontraban en un estado en el que no les quedaba más remedio que confiar todo a Cisenia y su voz. Parecía comprender plenamente cuánta influencia tenían sus palabras en su entorno y se deleitaba en gobernar la habitación. Finalmente, Alus dejó escapar un suspiro exasperado y respondió a Cisenia. Necesitarás reunir y desplegar a los únicos de cada nación como mínimo. Después de todo, hay una falta de información sobre el devorador. Preferiblemente, agregarías los dobles y triples para rodear al devorador mientras se desata un aluvión simultáneamente, y luego ver cómo reacciona.
Esta fue la primera mención de medidas reales que podrían usarse contra el devorador, y todos los presentes agudizaron sus oídos y escucharon atentamente. Dicho esto, no hay mucho tiempo. Si se acerca a las líneas defensivas, habrá bajas masivas incluso si es eliminado. Tendrían que prepararse para la destrucción parcial de Balmes. Sin mencionar que, según lo que se puede esperar, es probable que más de la mitad de los únicos no regresen con vida. Al enterarse de que Balmes podría sufrir una destrucción parcial, Oltal sudaba profusamente y era incapaz de pronunciar una palabra entre respiraciones entrecortadas. Había mantenido las cosas en silencio por preocupación por Balmes, pero nunca esperó que sus acciones lo llevaran a esto. No pudo evitar temblar ante su propia estupidez al negarse a pedir ayuda. Sin embargo, los funcionarios de las otras naciones estaban igualmente conmocionados. Después de todo, incluso después de usar todos los maestros mágicos de dígito único, posiblemente perderían la mitad de ellos. Incluso si salieran victoriosos, cambiaría el equilibrio entre humanos y Fins, y se verían obligados a concentrarse en la defensa durante los próximos años. No, ni siquiera había una garantía de que solo serían unos años. Los maestros mágicos de dígito único eran indispensables para una nación. Si los perdieran, es posible que no encuentren a otros de ese nivel por el resto de sus vidas. Sin embargo, incluso en esta situación, Ciselnia lucía una sonrisa casi anormalmente tranquila. Pero Alus, tu ejemplo no te incluye a ti, ¿verdad? Ella tomó su silencio como una confirmación y continuó, podrías eliminarlo, ¿no es así? No, si superara un clase S, nos mataría sistemáticamente, así que... Beric vio su oportunidad e interrumpió a Alus, intentando descaradamente que pareciera que acababa de recordar esto. Eliminaste a los Fins de clase S por tu cuenta durante la recuperación de Sentley. No perderías tan fácilmente. Sus palabras sacudieron a los presentes en la sala. ¿Qué? Eso es. Necesitarías al menos un batallón para enfrentarte a un clase S. Hacerlo por tu cuenta simplemente no es. Varias personas alzaron voces dudosas y les resultó difícil de creer, pero pronto perdieron impulso. Sabían que incluso si tuvieran sus dudas, sospechar la verdad detrás de esas declaraciones sería lo mismo que rechazar su única posibilidad. Como si representara la atmósfera de la habitación, un hombre se volvió hacia Alus. En sus ojos estaba la sincera esperanza de que lo que se había dicho fuera cierto. Tragó saliva y habló de su idea. Entonces, la eliminación no sería un éxito total si tuviéramos los 8 dígitos únicos. Las voces de apoyo llegaron una tras otra. Eso es correcto, si formamos la fuerza más fuerte de la humanidad. También necesitaríamos formar una unidad de apoyo. Pero si realmente puede derrotar a Fins clase S por su cuenta, ¿por qué mantenerlo en secreto hasta ahora? Eso no importa. Necesitamos establecer una cadena de mando y un cuartel general de la misión. Las figuras clave de las naciones asintieron con la cabeza entre sí, sus ojos brillaban con una nueva esperanza. Pero en el momento siguiente llegó una voz que empapaba esa esperanza en agua fría. ¿Quién dijo que participare? Lo siento, pero paso. Dijo Alus en un tono distante. ¿Estás hablando en serio? El gobernante de Iblis, Aorge, exclamó en voz alta, hirviendo de rabia, mientras los otros participantes estaban igualmente asombrados por lo que Alus acababa de decir. Sin embargo, Alus no les prestó atención, ya que parecía murmurar para sí mismo como si ordenara sus pensamientos. Dicho esto, si la Torre de Babel cayera, los preciados materiales académicos de las naciones podrían verse envueltos en las batallas y ser destruidos. Supongo que no podría soportarlo del todo. Su murmullo no tenía nada que ver con la respuesta airada que había recibido. Simplemente era el priorizando lo que era conveniente y beneficioso para él, de principio a fin. Se escuchó el sonido de rechinar de dientes. La suya fue una respuesta increíblemente inapropiada en ese momento. Uno debe hacer todo lo que esté en su poder por el bien de la humanidad, e incluso arriesgar la propia vida si es necesario. Las palabras de Alus diferían mucho de la resolución y mentalidad que todos esperaban de un maestro mágico. A los gobernantes y figuras de autoridad les resultó difícil comprender su desapego. Sin mencionar la gravedad de la crisis. No podían juntarlo con los maestros mágicos ordinarios. Era casi como un elemento extraño. Como Alus no se disculpó ni mostró ningún remordimiento, las miradas hostiles comenzaron a dirigirse hacia él. Parecía estar a punto de mirarlos con calma, pero ese no era el caso. Con una expresión fría, su mirada pasó junto a ellos y se desvió hacia un lado, pasando e ignorando por completo a Orge, que había sido el primero en alzar la voz con ira. Sus ojos se detuvieron 2 asientos más allá de él. Allí vio a Jan de pie detrás de la gobernante de Rusalka, Lisie. Normalmente, Jan se exasperaba y miraba al techo, pero su lado serio salía a la superficie en este tipo de situaciones, y se las arregló para reprimir su impulso con solo un tic en la mejilla.
La siguiente persona en hablar fue la propia Licie. Bueno, Sir Alus. ¿Sería posible negociar su participación con dinero? Lady Licie, no sea tonta. Disculpe. Pero un orgulloso maestro mágico de dígito único no es nada como una espada en venta. Alus respondió a Licie, ignorando la franca opinión que alguien había soltado. Lady Licie, no tengo interés en el dinero. Entonces, ¿qué haría falta? La mirada seria de Licie tenía un extraño atractivo. Bueno, dijo Alus, y puso una sonrisa sarcástica, al darse cuenta de que estaba siendo arrastrado a una negociación con Licie. O quizás sería más exacto decir que lo habían guiado allí. Licie lo miró fijamente, su expresión era la definición misma de seriedad, aunque había espacio para la compostura en sus ojos. Esos ojos firmemente clavados en la otra parte brillaron con una visión para los negocios que era casi un desperdicio para un gobernante. Una sola mirada dejó en claro que tenía absoluta confianza en su capacidad para negociar cualquier cosa. Fue entonces cuando intervino Ciselnia. Pudo hacerlo, teniendo el mismo estatus que Licie. Licie, ¿puedo pedirte que nos dejes esto a nosotros? A fin de cuentas, Alus es el maestro mágico alfa. Había una sonrisa en su rostro, pero su boca estaba escondida detrás de su abanico. Cuando se trataba de política, siempre se mantenía puesta la máscara, por lo que era raro ver una muestra de rivalidad hacia Licie oculta a plena vista. Este es el momento perfecto, afirmó. ¿Qué tal si le dejan este asunto completamente a Alfa? Los asistentes a la reunión abrieron los ojos de par en par y Alus la miró como si le preguntara qué demonios estaba pensando. Ciselnia le quitó la mirada y se puso de pie con elegancia. Luego se acercó a Alus de aspecto hosco y escondió su boca detrás de su abanico mientras le susurraba, no va a ser tan malo. Si no estás interesado, dilo, pero habrá una recompensa. Estoy segura de que el ojo de la providencia será muy capaz de estimular tus impulsos de investigación. Alus frunció el ceño ante la propuesta algo seductora. Al ver a Ciselnia alejarse de inmediato, Alus pensó que probablemente no esperaba una respuesta. Ella ya sabía que él no tenía más remedio que aceptar su oferta. Rain no estuvo presente en la reunión, pero el ojo mágico que tenía seguramente sería de gran ayuda para la investigación de Alus. Sin mencionar que para empezar los ojos mágicos eran extremadamente raros, lo que los convertía en un campo de estudio muy atractivo. Beric, que tenía más o menos una idea de qué tipo de trato había ofrecido Ciselnia, animó a Alus a seguir adelante. Si no aceptas, el torneo mágico amistoso, por supuesto, tendrá que ser cancelado. No pasó mucho tiempo para que alguien criticara a Beric. Lord Beric, ¿qué estás diciendo? No podemos mantener el torneo en marcha independientemente en esta situación. Beric era muy consciente de lo irracional que sonaba. Pero tanto él como Ciselnia sabían que era una carta valiosa que jugar al negociar con Alus. Después de todo, Beric había prometido una recompensa bastante convincente si Alus contribuía a la victoria del torneo. Si se cancelaba el torneo, esa promesa lo acompañaría. Cualquier persona con sentido común no podía imaginarse una recompensa personal que valiera la pena enfrentarse al peor tipo de Fiend, pero por alguna razón pesaba en la retorcida balanza de Alus. Al darse cuenta de la vacilación momentánea de Alus, Ciselnia tiró a matar. En efecto. Que el torneo continúe, esa es la condición para que Alfa se enfrente a este incidente. Yo, por supuesto, prometo asumir la responsabilidad y eliminar al devorador. Sin embargo, si todos estuvieran en desacuerdo, Alfa no enviará a ninguno de nuestros únicos para eliminar esta amenaza. Pequeña mocosa, ¿quién te crees que eres? Hay dos opciones, dijo Ciselnia, ignorando la voz indignada de alguien. La primera es la eliminación del devorador sin Alus Reigin y Leti Kultunka. La otra es que Alfa maneje esto solo con Alus. No es que subestime a los maestros mágicos de sus naciones, es solo que creo que la segunda opción tiene más probabilidades de resolver esto. Son libres de interpretar esto como el consenso de Alfa. Después de escuchar la explicación y el análisis de la situación de Alus, en realidad solo había una opción. Pero eso por sí solo no fue suficiente para sofocar las objeciones. Por eso Ciselnia decidió comprometerse. Sin embargo, estoy segura de que eso no es suficiente para disipar sus preocupaciones. Por eso, como garantía, establezcamos una línea defensiva a medida que Alfa avanza. Y allí se reunirán los otros 6 maestros mágicos de dígito único restantes. Quizás abrumado por la conversación ininterrumpida de Ciselnia, nadie planteó objeciones. En cambio, hubo susurros preocupados. Sin embargo, si Sir Alus fuera divo, no, si fallara en la eliminación. El hombre que susurraba casi soltó, devorado, pero se detuvo apresuradamente. Pero otra voz habló. Aún así, pensar que solo se movería con las condiciones adecuadas, se supone que el maestro mágico número 1 es el guardián de la humanidad, pero es más como una espada en venta.
No sería extraño si lo fuera. Fue Beric quien silenció a quienes ridiculizaron a Alus. Estaba aquí como gobernador general de Alfa y no toleraría que se burlaran del dígito único de su nación, pero lo más importante era que sabía qué tipo de persona era Alus y por eso habló para defenderlo. Originalmente se suponía que Alus se había retirado para vivir la vida como quisiera. Si hubiera obtenido lo que deseaba, sería un civil en servicio militar. Aunque por ahora todavía se mantiene en el ejército como reserva. Alus escuchó amargamente a Beric. Hablar en su defensa fue una buena manera de describirlo, pero también le confirmó a Alus que todavía era un soldado. Es por eso que esta es la mejor opción que Alfa puede ofrecer. Si Alus perdiera, conduciría a la desaparición no solo de Valmes sino de todo el dominio humano, estoy seguro. Pero una eliminación sin él solo tendría una probabilidad del 50% en el mejor de los casos, y terminaría si incluso uno fuera devorado. Y no es como si estuviéramos planteando esto como una simple comparación en el poder de lucha. Con una pasión rara vez vista en Beric, continuó, es verdad que logró la eliminación de un clase S hace varios años. Sin embargo, una de las razones por las que lo logró fue porque su estilo de lucha es único y se centra en moverse solo. Además, no hay garantías de que los únicos puedan exhibir todos sus poderes si estuvieran todos reunidos. Beric se detuvo brevemente. No estaba mintiendo, pero no era necesariamente la verdad. Aunque parecía tener sentido en el papel. Alus no exudaba exactamente una atmósfera de cooperación, pero afortunadamente los gobernantes y los oficiales de alto rango no estaban bien versados en combate. Los otros gobernadores generales presentes podrían tener sus dudas, pero era difícil hacer objeciones claras sobre la forma en que iban las cosas. Teniendo en cuenta la compatibilidad entre las afinidades y su coordinación, existe una buena posibilidad de que los maestros mágicos solo puedan usar la mitad de su fuerza. No tenemos mucho tiempo, y aparte de nuestra propia Leti Kultunka, no hay tiempo para que Alus se sincronice con otros uncidos. Por eso creo que sería mejor que una de las naciones que posee dos únicos, Alfa o Rusalka, envíe una fuerza por su cuenta. Simplemente comparando rangos, lo siento Rusalka, pero Alfa es más adecuada. En cualquier caso, el que puede moverse más rápido para resolver esta situación no es Valmes ni Iblis, sino Alfa. Afortunadamente, nadie se opuso al largo discurso de Beric. Eso fue un alivio para él. No era como si Alus no tuviera experiencia trabajando con otra nación, pero era difícil decir que había sido un buen emparejamiento. Además, los logros de Alus fueron abrumadores. Tenía una peculiaridad única que lo hacía destacar del resto, con suficientes resultados y confianza para derrotar cualquier argumento. Pero no podían sacar eso a colación por la verdadera razón por la que él no podía trabajar con otros, no querían revelar la habilidad especial de Alus. Beric miró por encima de la habitación. Todavía necesitaban un empujón para que los demás estuvieran de acuerdo, pero el flujo definitivamente estaba a favor de Alfa. La sugerencia que Beric necesitaba para asegurarse de que todos estuvieran de acuerdo salió directamente de la boca de Ciselia. Entonces digamos que mientras reunimos a los otros maestros mágicos en Valmes, Alfa envía a Alus y Leti hacia el Devorador como un grupo de exploración. Investigarán su fuerza y si concluyen que pueden derribarlo, cambiarán su misión de reconocimiento a eliminación. Estoy segura de que Alus podrá escapar en el peor de los casos. Y la información que traigan será utilizada por los otros únicos para interceptar al devorador. Eso estaría bien. Añadió al final, como diciendo que se había comprometido hasta ese punto. Para todos estaba claro que esto era solo falacia. Había una posibilidad muy alta de que con la fuerza de Alus ellos concluyeran que el devorador podría ser eliminado al entrar en contacto. Pero si estaban de acuerdo, las otras naciones no se verían presionadas a asumir la responsabilidad. Incluso sin eso, los otros oficiales no querrían nada más que Alfa eliminara al devorador por su cuenta. Arriesgar sus propios únicos era una tontería. Pero, por otro lado, también sería una tontería reprimirse si algo sucediera. No tenía sentido mantener la fuerza en reserva si el mundo estaba condenado. Los gobernantes y altos funcionarios de las distintas naciones estaban atrapados entre la espada y la pared, ya que sus dos opciones estaban en conflicto. Todavía les faltaba información para declarar una opción mejor que la otra. Las naciones que no tuvieran presentes a sus gobernadores generales simplemente tendrían que estar de acuerdo con la opinión de la mayoría. En otras palabras, solo una persona tenía la llave. Aparte de Ciselnia y Beric, todos miraron a Alus, preguntándose qué tan fuerte era realmente el chico, para ellos todavía era un niño. Esa había sido una de las principales razones por las que, en primer lugar, habían venido a Iblis. Habían venido de todas partes solo para vislumbrar el poder de Alus en el torneo. A diferencia de los dígitos dobles e inferiores, el rango de un único representa una diferencia en la fuerza.
No había un rango más alto que el número 1, razón por la cual querían ver su fuerza con sus propios ojos. Estaba en una liga propia incluso comparado con el número 2 del ranking, o la diferencia no era tan grande. Al ver que tenían estos pensamientos, ya tenían esperanzas para el futuro. Los presentes en la conferencia de gobernantes el otro día, así como los funcionarios, habían oído hablar de la demostración de fuerza de Alus contra Gargnis de Alcadia. Y las palabras del gobernador general de Alfa tenían peso, así que, si decía que Alus había eliminado a un clase S por su cuenta, probablemente lo había hecho. Sin mencionar que Ciselnia había arrastrado a la luz lo que Balmes mantenía oculto cuando nunca habían sospechado nada, por lo que sus capacidades eran dignas de su confianza. Los VIP intercambiaron miradas y, finalmente, todos cerraron la boca con firmeza y asintieron con la cabeza a Ciselnia. Entonces supongo que todos estamos de acuerdo. Mientras Ciselnia sonreía triunfalmente, la otra gobernante habló sin demora un momento después. ¿Puedo decir algo sobre este asunto? Rusalka tiene a Jan. Si lo agregamos al grupo de exploración, creo que las posibilidades de éxito serían mucho mayores. ¿Qué le parece, Lady Ciselnia? Parecía ser una oferta hecha con buena voluntad, pero nadie conocía las verdaderas intenciones de Licie. Según la propuesta original de Ciselnia, el grupo de exploración haría un juicio rápido en el lugar si iban a cambiar al modo de eliminación para eliminar al devorador. Exponer al único de su propia nación al peligro obstaculizaría todos los beneficios que la sugerencia tenía para ella. Agradezco la oferta, Lady Licie. Sin embargo, como dijo el gobernador general Beric, debemos tener en cuenta la posibilidad de que no puedan cooperar, y sin mencionar, sería una pérdida de tiempo poner a todos en el mismo nivel, así que me gustaría rechazar la oferta. Quizás porque Licie la había interrumpido en el momento perfecto, o quizás porque era su rival, pero el hermoso rostro de Ciselnia se distorsionó en una clara muestra de disgusto. Todos tragaron saliva ante la repentina transformación, pero nadie se atrevió a hablar. ¿Oh? ¿No sabías que Sir Alus y Jan han trabajado con anterioridad juntos en una operación conjunta? Como sabrá, fue un gran éxito. Entonces, no estaría de acuerdo en que no hay necesidad de preocuparse por su cooperación. Licie dijo en un tono despectivo, echando más combustible a las llamas. El rostro de Ciselnia estaba helado, pero sus labios se crisparon visiblemente ante los comentarios. Solo pudo evitar devolver el golpe porque vio a Jan susurrar algo al oído de Licie. Puso énfasis a propósito en ciertas palabras, lo suficientemente alto como para que Ciselnia las oyera. Al final, todo lo que Ciselnia necesitó para rechazar con regocijo la oferta de Licie fue captar la palabra AR y parte del contexto que la rodea. Parece que Sir ya necesitará tiempo para prepararse para la batalla, entonces, ¿por qué no terminamos esta discusión aquí, Lady Licie? Realmente estamos presionados por el tiempo. Para Alus, que seguía siendo un observador, era una vista ridícula. Desde su punto de vista, Licie tenía algunas ideas al respecto, ya fuera por bondad o por ambición. Estaba claro que no era solo acoso por su parte. Dicho esto, de hecho, sería inconveniente que Jan nos acompañara, ya que la habilidad especial de Alus tenía que mantenerse oculta. Incluso un viejo amigo como Jan no lo sabía, y tampoco tenía necesidad de saberlo ahora. Seguramente Ciselnia también había tenido noticias de Beric. Mientras Alus estaba perdido en sus pensamientos, el gobernante lo estaba llamando. Mirando a Ciselnia, observo que su expresión oscura había sido reemplazada por una renovada, su boca escondida detrás de su abanico ligeramente abierto. Alus, te estoy nombrando el capitán de esta misión. Y, al gobernador general Beric. Ciselnia pasó el testigo al alto oficial militar mientras el resto pasaba por su área de especialización. Reuniremos al escuadrón de Leti para que sirva como base para su fuerza. Además de ellos, tenemos unas pocas docenas de maestros mágicos de alto rango en camino aquí como reservas. Alus todavía no había estado de acuerdo, pero al escuchar las palabras de Beric, dejó escapar un suspiro exasperado. Pensó que sabían que él nunca diría que sí por nada, y había hecho planes con anticipación. El proyecto de investigación sobre el Ojo de la Providencia, el torneo mágico amistoso procediendo según lo planeado, y quién sabía qué más tenían reservado si eso no hubiera sido suficiente. Aunque era cuestionable si estos eran suficientes para enfrentarse a un devorador. En cuanto a la investigación de Alus, cualquiera que poseyera un ojo mágico serviría. Pero cuando se trataba de alguien capaz de ayudar activamente en su investigación sin riesgo de correr desenfrenado, Rain era probablemente la única buena opción. Además, la investigación sobre ojos mágicos tenía una prioridad más alta que la investigación que estaba haciendo ahora. Eso era natural, considerando que estaba relacionado con su propia vida. A decir verdad, la investigación de Alus sobre su propia habilidad especial no estaba llegando a ninguna parte. Nunca se había encontrado con nadie que tuviera una habilidad especial como la suya,
y no solo aquellos con ojos mágicos eran extremadamente raros, muchos de ellos eran únicos. Alus chasqueó la lengua con tristeza ante Beric, sin ocultar más cómo se sentía. No te molestes, no necesito refuerzos. Tomaré algunos del escuadrón de Letty. Y haré que la señora Rain también coopere. Esta última parte estaba dirigida a Ciselnia. Estoy bien con eso. Después de todo, las habilidades de detección de Rain son las mejores de todo Alfa. Aceptaré en su nombre. Ciselnia mantuvo su sonrisa, como si todo estuviera dentro de las expectativas. Tal vez incluso la demostración de artes marciales mágicas había sido parte de sus planes. Si el torneo se encendiera aún más, distrayendo a la población en general del grave incidente, sería más difícil cancelarlo. No habría ningún beneficio para los ciudadanos que disfrutaban de la paz dentro de los muros, estos siempre entraban en pánico cada vez que pasaba algo, y más aún al enterarse de que se acercaba un verdadero peligro. Además, incluso Alus se mostró reacio a arruinar la primera vez que sus alumnas subieron al gran escenario. Podrían ganar o perder, pero sería lamentable que el torneo se cancelara sin darles una oportunidad. Sin mencionar que Tesfia le había hecho una promesa a Froze, la cabeza de la familia Fable. Era en el escenario del torneo principal donde se pondría a prueba su verdadero valor y podría cumplir su promesa mostrando cuánto había crecido. Todo dependía de ella. Aparte de las sugerencias de Ciselnia y Beric, Alus ya estaba en una posición en la que no podía retirarse. Incluso si estaba bailando al ritmo de su melodía, al menos estaba obteniendo algo por ello. Alus rápidamente cambió de marcha. Aunque no le importaba cuántos extraños murieran, estaba intrigado por un devorador que podía hacer que eso sucediera. Los gobernantes y funcionarios de las otras naciones se habían ido, y Alus estaba ahora en otra habitación del hotel que servía como cuartel general temporal, dando órdenes. Uno no se puede mover por el mundo exterior con una fuerza inútilmente grande, así que vamos con los números mínimos. Partiremos en. Se detuvo allí y dejó escapar otro suspiro al darse cuenta de algo. Al final, no podría participar en el escenario principal del torneo mágico amistoso. Sorprendidos por sus órdenes, los comandantes de las reservas que llegaron hace poco se levantaron y hablaron. Espera un minuto. No estás subestimando demasiado la situación. Tiene razón, hemos traído con nosotros una fuerza de élite. Son solo alrededor de una docena, pero utilícelos. Sus palabras vinieron de buena voluntad, orgullo e inquietud, pero Alus simplemente negó con la cabeza. No gracias. No puedo traer a nadie que se interponga en el camino. Un escudo de carne puede ser útil a veces, pero depende de la situación. Francamente, no importa cuántas personas inútiles haya, simplemente morirán en vano. Tal vez los militares quieran reducir sus números, pero honestamente, ustedes son una molestia. Sin mencionar que la operación a gran escala de Balmes debería haber reducido bastante el número de Finns de clase baja. Por lo tanto, sería más eficiente colocar personal alrededor de las líneas defensivas y explorar las áreas cercanas. Alus había ido directo al grano, pero los comandantes se negaron a retroceder. Buscaron a tientas por un momento ser llamados escudos de carne, pero estaban dispuestos a dar sus vidas por el bien de la humanidad. Justo cuando Alus realmente se estaba hartando, sonó un fuerte snap repentino, y los comandantes se volvieron para mirar en esa dirección. La responsable del sonido era Ciselnia, que rápidamente cerró el abanico. Dijo con voz digna, he confiado este asunto por completo a Alus. ¿De verdad tienen tiempo para objetar esa decisión? Los comandantes guardaron silencio ante su voz, bajaron la cabeza y volvieron a sentarse. Ciselnia los miró, y luego al resto de la habitación, antes de asentir con satisfacción cuando vio que no había más objeciones. Yo también cuento con usted, Lady Letty. Letty asintió con la cabeza, con una expresión inusualmente rígida. Pensando en ello, Alus recordó que la habían llamado en medio de una misión en el frente. Ella le había hablado de su descontento con eso una vez cuando los dos estaban solos. Había estado tan cerca de completar el reclamo por el que habían trabajado tan duro, con montones de cuerpos de sus subordinados acumulándose. Por supuesto, alejarse de eso fue mortificante. Pero en cuanto a qué tipo de sentimientos estaba escondiendo en su interior, Alus, que ignoraba la psique femenina, no tenía forma de saberlo.